Toda la clase se quedó paralizada cuando el profesor vertió un bote de pintura sobre la cabeza de la niña y se rió junto con todos los demás. Pensó que la había humillado por completo. Pero solo unos segundos después, se abrió la puerta y entró su madre, la campeona Ronda Rousey. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo este video. La mañana en la pequeña escuela secundaria de Westbrook comenzó con el mismo ritmo de siempre, un bullicio que parecía repetirse día tras día y que, sin embargo, guardaba en sus pasillos una tensión latente que nadie percibía aún. Los casilleros se cerraban de golpe con un estruendo metálico que resonaba por los corredores como una sucesión de tambores desordenados. Las voces de los estudiantes se mezclaban en un murmullo constante, risas en un extremo, bostezos en otro, el crujido de las suelas deportivas sobre el linóleo encerado. El aire olía a una combinación extraña de libros viejos, tiza desmenuzada y pintura fresca, porque en la bodega junto al salón de actos se habían abierto latas de pintura para los decorados de la obra escolar que se preparaba para la primavera. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas altas, proyectando franjas de luz dorada que dividían los pasillos en zonas luminosas y en sombras donde los estudiantes se movían como peces en un río. En medio de aquel caos organizado, una muchacha caminaba intentando no llamar la atención de nadie. Se apretaba los libros contra el pecho como si fueran un escudo y avanzaba con pasos medidos, evitando las miradas de los demás. Tenía el cabello castaño rojizo, largo y brillante, que atrapaba la luz de las ventanas de una manera que la hacía destacar sin remedio, aunque ella hubiera dado cualquier cosa por pasar desapercibida. En su rostro se adivinaba una mezcla de timidez y cansancio, una expresión aprendida a fuerza de intentar volverse invisible en un lugar donde siempre había ojos observándola. Aquella muchacha era hija de una mujer conocida en todo el país, una campeona, una leyenda de las artes marciales mixtas, Ronda Rousey. Pero en la escuela nadie la miraba como a la hija de una celebridad, sino como a la chica silenciosa, retraída, la que nunca levantaba la mano y siempre parecía encogerse en su asiento para ocupar menos espacio del que tenía derecho. Su nombre se susurraba a veces entre bromas, y no por lo que ella hacía, sino por lo que no hacía. No respondía en clase, no discutía, no se defendía de los comentarios hirientes. Sus compañeros la percibían como un blanco fácil, y ella lo sabía. Por eso cada mañana atravesaba el pasillo con la respiración contenida, esperando que nadie decidiera fijarse en ella, que aquel día pudiera transcurrir sin un nuevo motivo de vergüenza. Entró en el aula 204, un salón rectangular, donde aún flotaba el olor persistente del polvo de tiza mezclado con los químicos de la pintura usada en las decoraciones. Los escritorios estaban alineados en filas impecables, con sus superficies marcadas por nombres grabados a cuchillo o frases rápidas escritas en tinta azul. La luz entraba a raudales por los grandes ventanales, iluminando solo la mitad del aula y dejando la otra sumida en un claroscuro donde parecía más fácil ocultarse. Ella eligió su lugar de siempre, en la fila del medio, ni demasiado adelante para atraer la atención del maestro, ni tan atrás para llamar la mirada vigilante de los compañeros. Colocó su cuaderno sobre la mesa con un gesto rápido, como quien prepara una defensa antes de un asalto. El murmullo de los estudiantes fue apagándose poco a poco cuando los pasos firmes y pesados del maestro resonaron en el pasillo. El sonido se acercaba con una cadencia solemne, marcando la llegada de una autoridad temida más que respetada. La puerta se abrió de golpe, y el señor Keating entró al salón con la seguridad de quien lleva 20 años imponiendo su voluntad sin encontrar resistencia. Alto con el cabello ya salpicado de canas, su mirada era dura y su boca se curvaba en un gesto que simulaba una sonrisa, pero que escondía una ironía permanente. Para los padres era un profesor ejemplar, firme, con fama de mantener la disciplina en un mundo donde tantos adultos se quejaban de la falta de respeto. Para los alumnos, sin embargo, su presencia significaba tensión, un juego cruel en el que él sabía encontrar la herida de cada uno y exponerla frente a todos como si fuera parte del temario escolar. Dejó su maletín sobre la mesa con un golpe seco, lo que hizo saltar a algunos de sus alumnos. Recorrió el salón con la mirada,
deteniéndose apenas un segundo en cada rostro, como quien busca un objetivo. Cuando sus ojos se posaron en la muchacha de cabello rojizo, una chispa casi imperceptible iluminó su gesto. Ella lo percibió de inmediato. Esa media sonrisa no anunciaba nada bueno. Bajó la cabeza fingiendo revisar su cuaderno, pero sabía que no podría esconderse. El señor Keating disfrutaba prolongando aquel instante. El silencio previo a la humillación, ese momento en que todos contenían la respiración, esperando a ver quién sería la víctima del día. Comenzó la clase de literatura con su tono habitual, una mezcla de comentarios académicos y observaciones cargadas de sarcasmo. Caminaba frente al pizarrón, escribiendo una cita en letras grandes y luego girando para interrogar a la clase. Ahora, ¿quién puede explicarme por qué el autor eligió este símbolo en la narración?, preguntó, alzando una ceja con teatralidad. Un par de manos se levantaron con timidez, pero su mirada no se detuvo en ellos. Se deslizó entre las filas hasta clavarse en la muchacha, que permanecía inmóvil. «Tú», dijo de pronto, señalándola con un dedo firme, «ya que siempre te escondes, quizás tengas algo iluminador que decirnos». El estómago de la joven se contrajo con un nudo. Se levantó despacio, con el libro apretado contra las manos sudorosas. Había leído el capítulo la noche anterior. Había subrayado frases tal como su madre le había enseñado a concentrarse. Pero ahora las palabras se deshacían en su mente como si fueran arena que se escapa entre los dedos. Tragó saliva, mirando el texto, y logró murmurar: «Creo que el símbolo representa cómo el personaje se siente atrapado». No pudo terminar. La risa sardónica del profesor la interrumpió antes de que pudiera añadir una sola frase. «¿Atrapado? ¿Eso es todo?», repitió con voz altisonante, y luego dirigió su comentario a toda la clase como si estuviera en un escenario. «Señoras y señores, tenemos aquí a una genia. Atrapado», como si esa palabra bastara para explicar toda la complejidad del pasaje. Las carcajadas surgieron primero tímidas, después más fuertes, alentadas por la mueca burlona del maestro. Ella sintió como sus mejillas se incendiaban de vergüenza. Intentó continuar, decir algo más, ampliar su idea, pero él levantó la mano con gesto de desprecio. «No, no, siéntate antes de que te hundas más». Se dejó caer en la silla, clavando los ojos en la madera del pupitre, mientras las risas crecían detrás de ella. Sus dedos se aferraban al cuaderno con tanta fuerza que las uñas se hundieron en el cartón. Todo en su interior pedía desaparecer, volverse invisible de verdad, desvanecerse en un rincón oscuro donde nadie pudiera verla. El profesor, satisfecho, se apoyó en la mesa con los brazos cruzados. Uno pensaría que, siendo hija de una campeona mundial, tendría un poco de agudeza, un poco de fuerza. Pero supongo que no todos los talentos se heredan, ¿verdad? El comentario, lanzado con aparente naturalidad, pero lo bastante alto para que todos lo oyeran, desató una nueva oleada de risas. Esta vez eran más crueles, más hirientes. La muchacha cerró los ojos, deseando estar en cualquier otro lugar. Había aprendido a soportar aquellos dardos silenciosamente, a no contárselo a su madre, porque ¿cómo admitirle a una mujer que había peleado con gigantes que su propia hija no podía sobrevivir a un salón de clases? El señor Keating prosiguió con la lección como si nada, lanzando sus frases tajantes contra otros alumnos, corrigiendo errores con ironía, alimentando la risa colectiva. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Incluso quienes se compadecían de la muchacha reían con fuerza, como si eso pudiera alejarlos del centro de atención. Ella permaneció en silencio, garabateando líneas torcidas en su cuaderno, que no significaban nada, tratando de ahogar el murmullo de las voces que la rodeaban. Cuando por fin sonó la campana, liberándolos hacia el receso, recogió sus cosas con rapidez y se dirigió a la puerta. Pero un grupo de compañeros ya la esperaba allí, cuchicheando entre sí con sonrisas torcidas. Uno susurró, «atrapada», y el resto soltó risitas sofocadas. Ella bajó la cabeza y pasó de largo, los libros apretados contra su pecho, como si fueran un muro. Sin embargo, la presión no se aligeró en los pasillos. Sentía que las paredes mismas se cerraban sobre ella, llenas de ecos de risas y murmullos. Respiraba con dificultad, conteniéndose para no derrumbarse allí mismo.
Mientras tanto, en el aula vacía, el señor Keating apilaba papeles sobre su escritorio. Pensaba en la respuesta de la muchacha, en su obstinación silenciosa, en esa forma de mantenerse erguida pese a la burla. Lo irritaba más de lo que quería admitir. Se decía a sí mismo que su método era justo, que estaba enseñando disciplina, pero en el fondo disfrutaba de aquella risa colectiva que lo convertía en el centro del poder. Y en esa satisfacción comenzó a germinar en él una idea más oscura, una que lo llevaría a un límite insospechado. El timbre anunció el final del receso y los alumnos comenzaron a volver al aula. La muchacha regresó a su asiento con el corazón encogido, consciente de que lo peor aún estaba por llegar. El ambiente parecía el mismo, pero ella percibía en el aire una tensión nueva, una sombra que pendía sobre su cabeza. No sabía hasta dónde llegaría el profesor en su necesidad de demostrar autoridad, pero lo presentía. Aquella mañana no sería como las demás, y en ese instante, lejos de allí, su madre caminaba por las calles tranquilas del pueblo, ajena a lo que se estaba gestando dentro de aquel edificio escolar. El destino la empujaba sin que lo supiera hacia un encuentro que marcaría para siempre la memoria de todos los que estaban en esa clase. Un encuentro en el que el silencio habitual del aula se convertiría en un campo de batalla. El eco de la campana que anunciaba el final del receso aún resonaba en los pasillos cuando los estudiantes comenzaron a regresar poco a poco al aula 204. El murmullo habitual de voces, pasos y risas parecía amortiguado por una tensión invisible que se había instalado desde la primera clase. La muchacha caminaba despacio, con la mirada clavada en el suelo, consciente de cada movimiento a su alrededor. Cada carcajada que escuchaba a lo lejos le parecía dirigida a ella. Cada mirada fugaz cargaba el peso de un juicio silencioso. Sujetaba sus libros contra el pecho, con una fuerza casi desesperada, como si fueran un salvavidas que la mantenía a flote en un mar de burlas. Antes de entrar al salón, hizo una parada en el baño. Las paredes cubiertas de azulejos reflejaban la luz blanca de los fluorescentes, y el espejo le devolvió la imagen de un rostro pálido, con los labios mordidos y los ojos enrojecidos por contener las lágrimas. Se inclinó sobre el lavabo y abrió el grifo. El agua fría corrió entre sus manos temblorosas y la llevó a su cara con un gesto torpe, como queriendo borrar con ese contacto el ardor de la humillación sufrida minutos antes. El espejo empañado por las gotas de agua le devolvió una imagen que ella apenas reconocía. La de una chica que parecía a punto de romperse en 1000 pedazos. Se quedó unos instantes mirando ese reflejo, con la respiración agitada, y en un susurro que apenas alcanzó a oírse, murmuró para sí misma: «Solo aguanta, solo sobrevive al día». Tomó aire, alisó su cabello con las manos húmedas y se obligó a salir. El pasillo parecía más largo de lo normal. Cada paso un esfuerzo contra el peso invisible de las risas que aún la seguían. Cuando entró de nuevo en el aula, la mayoría de los alumnos ya estaban en sus asientos, algunos hojeando libros, otros sacando sus teléfonos a escondidas. Nadie la miró directamente, pero en cuanto ocupó su lugar en la fila del medio, sintió las miradas que se cruzaban a su espalda, las sonrisas torcidas que creaban un murmullo apenas perceptible, pero ineludible. El aire cambió de inmediato cuando el señor Keating regresó al salón. Su figura llenó el espacio con esa mezcla de solemnidad y amenaza que tanto disfrutaba imponer. Traía en brazos una pila de libros que dejó caer sobre el escritorio con un golpe seco, provocando que algunos estudiantes dieran un respingo. Sus ojos recorrieron la clase de un lado a otro, como un cazador que escanea el terreno, y cuando su mirada se detuvo en la muchacha, una sonrisa lenta y torcida le curvó los labios. Ella lo notó enseguida, y bajó los ojos, sintiendo cómo se le encogía el estómago. Comenzó a hablar del evento escolar que se avecinaba, la obra de teatro, las decoraciones, la importancia del trabajo en equipo. Sus palabras se enredaban en frases aparentemente amables, pero su tono dejaba ver un filo oculto. Caminaba entre las filas, con las manos cruzadas detrás de la espalda, observando los cuadernos y a veces golpeando suavemente una mesa para que alguien levantara la vista. Cuando pasó junto a la muchacha, se detuvo y apoyó una mano en la esquina de su pupitre. Ella sintió la presión de esa cercanía como un peso insoportable.
¿Y tú? Preguntó de pronto, inclinándose apenas hacia ella. ¿Qué papel juegas en todo esto? ¿O acaso crees que no eres capaz de contribuir en absoluto? La joven abrió la boca, pero ningún sonido salió. Había pasado horas después de clase, pintando decorados en la sala de actos, tratando de ser útil en silencio, pero sabía que si lo mencionaba, él lo transformaría en un motivo de burla. El sudor comenzó a deslizarse por su sien, y la tensión en su garganta le impidió articular palabra. El maestro sonrió con desdén. Silencio otra vez, dijo elevando la voz para que todos escucharan. El gran don de los tímidos. Callar, esconderse, convertirse en sombra. ¿Eso te enseñó tu madre? ¿A quedarte atrás y dejar que otros se rían de ti? El murmullo de risas se extendió entre los estudiantes. Algunos miraban de reojo, incómodos, pero nadie se atrevía a defenderla. Ella bajó la cabeza, apretando el lápiz en sus manos hasta que el borde de la madera casi se astilló. Cada palabra del maestro era un golpe invisible que se clavaba más profundo que cualquier herida física. El señor Keating se enderezó y se alejó con pasos lentos, como quien prolonga el espectáculo para saborear la tensión que ha creado. Su mirada se dirigió hacia el fondo del aula, donde en unos estantes se amontonaban materiales para la obra escolar: pinceles, telas, frascos de pegamento y varias latas de pintura abiertas. Entre ellas, una grande, de color rojo intenso, destacaba con la tapa mal ajustada. La observó unos segundos, y un destello de inspiración maliciosa cruzó por su rostro. Avanzó hasta allí y tomó la lata con una facilidad estudiada, levantándola con un solo brazo como si pesara menos de lo que en realidad pesaba. El líquido se movió en su interior con un sonido espeso y burbujeante que de inmediato llamó la atención de todos. Un murmullo recorrió la clase, y las cabezas se giraron en dirección a la lata. Algunos estudiantes abrieron los ojos con sorpresa. Otros se taparon la boca para contener una risa nerviosa. El ambiente cambió de golpe. Ya no era una simple lección, sino la preparación de algo que ninguno quería nombrar en voz alta. El profesor volvió al frente del salón, sosteniendo la lata con aire triunfal. A veces, dijo con calma, dejando que la voz se expandiera por la habitación, las palabras no son suficientes para enseñar. A veces hay que dejar que la lección se grabe de manera más visible. La muchacha sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El corazón le martilleaba en el pecho. Cada latido un tambor ensordecedor. Sabía que aquello tenía que ver con ella. Lo intuía con la certeza amarga que se instala cuando uno ha sufrido demasiadas veces el mismo tipo de crueldad. Quiso moverse, levantarse, huir del aula, pero sus piernas estaban ancladas al suelo por un miedo paralizante. Los estudiantes observaban en silencio expectante, aunque el brillo en algunos ojos revelaba un morboso entusiasmo. Los teléfonos aparecieron disimuladamente debajo de las mesas, listos para grabar lo que estaba por suceder. Era como si todos comprendieran que se acercaba un momento inolvidable, uno de esos que se convertirían en rumor viral en cuestión de horas. El señor Keating se detuvo a unos pasos del pupitre de la muchacha. Con la lata en la mano, la miró fijamente, disfrutando del temblor de sus labios y de la tensión en su postura. Quizás, dijo con una falsa dulzura, lo que necesitas es un poco de color para destacar. Tal vez el rojo te dé la valentía que tanto te falta. Un par de risitas escaparon del fondo de la clase. La muchacha cerró los ojos por un instante, deseando desaparecer. El profesor inclinó apenas la lata, dejando que el sonido espeso del líquido moviéndose en su interior llenara el silencio. Era el preludio de lo inevitable, la antesala de un acto que traspasaría los límites de lo aceptable. En ese instante, el aula entera contenía el aliento. El ambiente se había vuelto tan denso que parecía que el aire se podía cortar con un cuchillo. La tensión era insoportable, y todos sabían, aunque nadie se atreviera a decirlo, que lo que estaba a punto de ocurrir no sería simplemente una broma cruel, sino algo que marcaría un antes y un después en esa clase y en toda la escuela. La muchacha, con las manos apretadas sobre el cuaderno, comprendió que el día apenas estaba comenzando, y que lo que venía sería mucho peor de lo que había imaginado cuando se miró al espejo minutos antes. El silencio en el aula se volvió un peso insoportable cuando el señor Keating
alzó la lata de pintura por encima de su hombro. El líquido rojo se agitaba en el interior, con un sonido espeso que parecía anunciar un desastre inminente. La muchacha, con los dedos apretados contra la madera de su pupitre, apenas podía respirar. Sentía cómo el calor le subía al rostro y cómo el corazón golpeaba con tanta fuerza que temía que todos pudieran escucharlo. Los alumnos contenían la risa en un principio, como si no creyeran del todo lo que sus ojos estaban presenciando. Pero el brillo en sus miradas revelaba que la expectativa los dominaba. Cada segundo de espera era un espectáculo. Cada pausa del profesor una invitación al morbo colectivo. Keating se inclinó un poco hacia ella, ladeando la cabeza con esa sonrisa torcida que tantas veces había utilizado para destruirla con palabras. Ahora, sin embargo, las palabras parecían insuficientes. La muchacha percibió que lo que estaba por ocurrir iba más allá del sarcasmo, que el profesor había cruzado un límite invisible y que en cuestión de segundos se vería expuesta de una manera que nunca habría imaginado. «Quizás un poco de color te ayude a destacar», dijo él en voz baja, aunque lo suficientemente clara para que todos lo escucharan. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de una crueldad que no necesitaba disfraz. Y sin más, volcó la lata. El chorro espeso de pintura cayó en un torrente sobre la cabeza de la muchacha. El líquido frío y pegajoso se deslizó por su cabello rojizo. Lo cubrió como un río que lo ahogaba todo, y luego descendió por su rostro, resbalando por sus mejillas y pegándose a su piel como una máscara grotesca. Sintió cómo la pintura penetraba en el cuello de su blusa, empapando la tela, pegándola a su cuerpo. Cada gota que caía sobre el cuaderno abierto delante de ella borraba las palabras subrayadas, las convertía en manchas rojas sin forma. El olor químico, fuerte y penetrante, la mareó durante un instante, y quiso apartarse, pero sus músculos no le respondieron. El aula estalló en carcajadas. Fue como si una represa hubiera cedido de repente. Los estudiantes reían a carcajadas, golpeaban las mesas con las manos, se inclinaban hacia adelante con lágrimas en los ojos. Algunos ya tenían los teléfonos grabando en secreto, capturando la escena que sabían que se convertiría en la comidilla de toda la escuela en cuestión de horas. Un chico gritó desde el fondo: «¡Nuevo look! ¡Justo a tiempo para Halloween!» Y otro añadió: «Te queda perfecto, color pasión». Las frases se mezclaron en una marea de burlas que parecían no tener fin. Ella permaneció inmóvil, con la pintura escurriendo por su rostro, mezclándose con las lágrimas que por fin se escaparon de sus ojos. Intentó alzarse de la silla, pero sus piernas se negaron a obedecerla. El peso de la humillación la mantenía clavada en el asiento, como si hubiera cadenas invisibles sujetándola al suelo. Trató de limpiar su cara con la manga, pero solo consiguió esparcir más el color rojo sobre su piel, convirtiéndose en un espectáculo aún más grotesco. El señor Keating colocó la lata vacía sobre su escritorio con un gesto triunfal, como si hubiera completado una lección magistral. Su sonrisa se ensanchó, alimentada por las risas de los estudiantes que no podían contenerse. «Ahora sí», dijo en tono teatral. «Ahora todos la ven. Ahora todos le prestan atención. Tal vez así aprenda la lección de no esconderse». Sus palabras fueron recibidas con más carcajadas, un rugido colectivo que llenó el aula y rebotó en las paredes. La muchacha, con los ojos bajos, observaba cómo las gotas rojas caían desde la punta de su cabello al suelo, formando un charco que se expandía lentamente alrededor de sus zapatos. El golpeteo constante del líquido sobre el linóleo era un recordatorio cruel de lo que acababa de suceder. En su interior, una mezcla de vergüenza y rabia se agitaba con violencia. Era un dolor que no venía de fuera, sino de dentro, un sentimiento que se clavaba en cada fibra de su ser. Había pasado meses soportando las burlas, los comentarios maliciosos, las risas contenidas, pero aquello era distinto. Aquello no era solo una humillación más. Era un acto de violencia disfrazado de enseñanza, una exhibición pública de poder que la convertía en un objeto de burla para todos. La traición era más profunda de lo que podía expresar. El hombre que debía proteger, enseñar y guiar, había decidido destruirla frente a los ojos de todos. Las risas parecían no terminar nunca.
Cada segundo era una eternidad de burlas, y ella pensó con horror que ese momento la seguiría siempre, que sería recordada no por quién era, sino por esa escena teñida de rojo. Imaginó los videos corriendo por los pasillos, multiplicándose en los teléfonos, volviéndose una broma repetida hasta el cansancio. Sintió que se ahogaba, que la pintura no solo cubría su piel, sino que la sumergía entera en una vergüenza que jamás podría lavar. Y justo cuando el ruido alcanzó su punto más alto, cuando la carcajada colectiva parecía no tener freno, la puerta del aula se abrió con un golpe seco. La silueta que apareció en el umbral detuvo las risas de inmediato. Fue como si alguien hubiera cortado el sonido con un cuchillo invisible. Uno a uno, los estudiantes se quedaron callados, con las sonrisas congeladas en sus rostros y los teléfonos aún encendidos en sus manos. La figura en la puerta era inconfundible. Ronda Rousey. Vestida con ropa sencilla, su presencia llenó la habitación de una manera que ninguna palabra podía describir. No necesitaba levantar la voz ni moverse para imponer respeto. Su mirada recorrió el salón en un barrido lento, registrando cada detalle. La pintura roja que goteaba del cabello de su hija, las risas aún colgando en el aire, el maestro de pie junto al escritorio, con una sonrisa aún dibujada en el rostro. El silencio se volvió tan denso que hasta el goteo de la pintura en el suelo sonó como un tambor en medio del aula. La muchacha levantó la cabeza con dificultad. A través del velo de lágrimas y pintura que cubría sus ojos, vio la figura de su madre en el umbral. Y en ese instante, algo en su pecho se encendió. La vergüenza y el dolor no desaparecieron, pero un destello de esperanza rompió la oscuridad. No estaba sola. No lo estaría jamás. Ronda dio un paso dentro del aula y cerró la puerta detrás de sí, con un clic suave pero contundente. La respiración de los alumnos se contuvo de nuevo. El profesor, que hasta ese momento había disfrutado de su espectáculo, perdió por primera vez el control de su sonrisa. El equilibrio del poder en esa sala había cambiado de manera irreversible, aunque nadie había dicho todavía una sola palabra. El silencio que siguió a la entrada de Ronda fue más elocuente que cualquier palabra. La habitación, que unos segundos antes había estado llena de risas y burlas, se transformó en un escenario paralizado donde cada alumno se mantenía rígido en su asiento, con los ojos fijos en aquella mujer que acababa de cerrar la puerta con una calma desconcertante. La pintura seguía goteando del cabello de la muchacha, marcando el suelo con pequeñas manchas rojas que parecían latidos, y el olor químico impregnaba el aire como un recordatorio asfixiante de lo que acababa de suceder. Ronda se quedó inmóvil unos segundos en el umbral, sin necesidad de hablar, sin necesidad de gesticular. Su postura erguida, la serenidad de sus brazos relajados a los costados y la intensidad de su mirada bastaban para llenar el espacio. No era la autoridad impostada de un profesor que imponía respeto a base de burlas o amenazas. Era una autoridad más profunda, construida en años de disciplina y combates reales, una que no necesitaba gritar para ser reconocida. Los estudiantes, acostumbrados a verla en las pantallas de televisión, en revistas o en videos de peleas legendarias, no podían apartar los ojos de ella. Ahora no era una figura lejana, era una presencia tangible en su propio salón de clases. La hija levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, todavía inundados por lágrimas mezcladas con pintura, buscaron a su madre como si aquella presencia pudiera deshacer lo ocurrido. Y de alguna manera, en cuanto sus miradas se cruzaron, el dolor perdió parte de su peso. No desapareció, pero dejó de ser absoluto. En su interior se encendió un hilo de esperanza, la certeza de que ya no estaba sola enfrentando aquel mar de risas crueles. El profesor Keating carraspeó. Quiso romper el silencio, recuperar el control, pero la voz le salió seca, más débil de lo que esperaba. ¿Qué significa esto?, preguntó con tono que intentaba ser firme, aunque su inseguridad era evidente. Ronda lo miró directamente, sin moverse aún de donde estaba. Su voz fue tranquila, casi suave, pero cada palabra sonó clara como un trueno. Quiero saber qué pasó aquí. El murmullo se reavivó entre los alumnos, pero se apagó de inmediato cuando los ojos de Ronda recorrieron la clase. Nadie se atrevió a responder. El profesor, sin embargo, recuperó la compostura con un esfuerzo visible
y con una sonrisa que pretendía ser segura, habló. Estaba enseñando una lección, dijo caminando lentamente hacia su escritorio. Su hija necesita aprender resiliencia. No puede esperar un trato especial. En la vida, uno debe soportar la presión. Rhonda avanzó un paso, cerrando aún más la distancia entre ellos. El sonido de su andar resonó en el aula como un tambor pausado, y los estudiantes se tensaron en sus asientos. Resiliencia, repitió, con un tono tan sereno que hizo que sus palabras pesaran más. ¿Así la llamas? ¿Volcar pintura sobre la cabeza de una niña delante de toda la clase? El rostro del profesor se tensó, pero no retrocedió. Era una demostración, contestó elevando un poco la voz. Los niños deben aprender a enfrentarse a la vergüenza, a superar la humillación. Eso los fortalece. La incredulidad en los rostros de algunos estudiantes se hizo visible. Incluso quienes habían reído comprendían, de repente, lo absurdo de aquella justificación. Rhonda se inclinó un poco hacia su hija, tocando suavemente su mejilla manchada de rojo. El gesto fue breve, íntimo, un refugio en medio del espectáculo. La muchacha murmuró algo inaudible, apenas un suspiro, y su madre le respondió con un leve asentimiento que nadie más comprendió. Luego volvió a erguirse y encaró al profesor. «Lo que acabas de hacer no es una lección», dijo con una firmeza que no necesitaba gritos. «Es un abuso, es crueldad disfrazada de enseñanza. Los niños no aprenden a ser fuertes cuando los ridiculizan. Aprenden a temer, aprenden a odiar, y esas cicatrices no desaparecen». Las palabras atravesaron el silencio como cuchillos. Algunos estudiantes bajaron la vista, incómodos, recordando las veces en que también habían sido blanco de la burla del maestro, aunque nunca tan brutalmente como en esa ocasión. Otros miraron a Rhonda con los ojos muy abiertos, como si de repente comprendieran algo que nunca se habían atrevido a nombrar. El señor Keating inspiró profundamente, tratando de recomponerse. «Está usted en mi aula, señora Rousey», dijo, y esta vez su voz sonó más alta, intentando recuperar la autoridad perdida. «Aquí mando yo. Si no le gustan mis métodos, puede dirigirse a la dirección, pero no voy a permitir que me desafíen frente a mis alumnos». Rhonda avanzó otro paso, y ahora estaba tan cerca que los estudiantes contenían el aliento esperando lo que vendría. Ella no alzó la voz, no cambió el tono, pero su calma resultaba más implacable que cualquier grito. «No estoy aquí para desafiarte», dijo. «Estoy aquí para recordarte lo que significa realmente tener autoridad. La verdadera autoridad no se construye en base al miedo, no se construye ridiculizando a los débiles. La verdadera autoridad nace de la responsabilidad, de la fuerza para levantar a otros, no para derribarlos». Un murmullo recorrió el salón, no de burla esta vez, sino de sorpresa, de reconocimiento. Los estudiantes se miraron entre sí, como si de repente vieran al profesor bajo una luz distinta. El hombre que siempre había parecido intocable, invulnerable, se veía pequeño frente a aquella mujer que ni siquiera alzaba la voz. El rostro de Keating se enrojeció. Se sentía acorralado, y su orgullo herido lo empujaba a reafirmarse con más fuerza. Golpeó la mesa con la palma de la mano. «Basta», exclamó. «Aquí yo decido cómo se enseña. No permitiré que nadie venga a decirme lo contrario». Rhonda no se movió, ni un pestañeo. Su quietud era la imagen misma de la confianza, de una seguridad que no podía fingirse. Los estudiantes que tantas veces habían visto al profesor como un titán, lo veían ahora tambalearse frente a una fuerza que no comprendía. Ella inclinó apenas la cabeza y habló con voz baja, pero tan clara que cada sílaba retumbó en las paredes. «Lo único que has enseñado hoy es lo fácil que resulta quebrar a un niño cuando disfrutas de su miedo. Eso no es fortaleza, es debilidad, y lo saben todos los que están aquí». Sus ojos recorrieron las filas de pupitres y uno a uno los alumnos bajaron la vista o la sostuvieron con un respeto nuevo. Nadie rió, nadie habló. Por primera vez en mucho tiempo, el aula se sentía distinta. El poder había cambiado de lugar, y el profesor lo sabía. El señor Keating, desesperado, dio un paso hacia adelante, alzando la mano como si fuera a conducirla hacia la puerta, un gesto que quería ser autoritario, y terminó siendo temerario. Los estudiantes, tensos, comprendieron que estaban al borde de un momento que recordarían para siempre.
La hija, aún cubierta de pintura, miró a su madre con una mezcla de miedo y esperanza. Y en ese cruce de miradas, quedó claro que, aunque la vergüenza no se borraría de inmediato, ya no era la única que cargaba con su peso. En el aula, el aire ardía con la inminencia de lo inevitable, y todos comprendieron que lo que estaba a punto de ocurrir terminaría de destruir para siempre la máscara de poder del maestro. El instante en que el señor Keating extendió la mano hacia Rhonda se convirtió en un momento suspendido. Un segundo que pareció dilatarse en el aire antes de estallar en movimiento. Su gesto, cargado de rabia y orgullo herido, pretendía ser una demostración de poder. Un intento desesperado por recuperar el control frente a sus alumnos. Quiso asirla del brazo, apartarla como si ella fuera una intrusa sin derecho a desafiarlo en su reino. Pero ese movimiento temerario fue el error que terminaría de quebrar el frágil pedestal sobre el que se había mantenido durante años. El contacto apenas llegó a rozar la tela de su manga, cuando Rhonda reaccionó con la precisión de alguien que había entrenado toda su vida para moverse antes de pensar. Un giro fluido de cadera, un movimiento tan rápido que a los ojos de los estudiantes pareció una coreografía, y de pronto el profesor perdió el equilibrio. Con un solo gesto, ella redirigió su fuerza y lo proyectó hacia el suelo. El golpe seco de su espalda contra el linóleo retumbó en el aula como un disparo, arrancando un jadeo colectivo de todos los presentes. Keating quedó boca arriba, aturdido, con la respiración cortada y la mirada perdida en el techo. No había sangre, no había violencia brutal, solo la contundencia de un gesto que lo despojó de toda autoridad. Los estudiantes, que tantas veces lo habían visto erguido frente a ellos como un gigante, lo contemplaban ahora reducido a un hombre derribado, vulnerable y expuesto. Rhonda se apartó con calma, liberando su muñeca de la mínima presión que había ejercido sobre él, y se puso de pie de nuevo sin alterar su postura serena. No había en su rostro furia ni satisfacción, solo la determinación de alguien que sabía exactamente lo que hacía y lo que significaba. Miró hacia abajo, sus ojos fijos en el maestro, y habló con una voz tranquila que resonó más fuerte que cualquier grito. «Nadie aquí olvidará lo que acaba de ver», dijo. «Pero no será porque fuiste fuerte, será porque mostraste tu debilidad. Les enseñaste que el poder que usas para humillar no es más que miedo disfrazado». Los estudiantes permanecían mudos, sus teléfonos inmóviles, sus cuerpos rígidos. Nadie se reía, nadie murmuraba. El aire estaba cargado de un silencio reverente, como si hubieran presenciado algo sagrado, algo que trascendía las paredes del aula. El profesor, con las manos temblorosas, trató de incorporarse. Su rostro estaba enrojecido, no solo por el impacto, sino por la humillación que lo envolvía como una segunda piel. Abrió la boca, pero ningún sonido coherente salió de ella. Se levantó tambaleante, ajustándose la corbata con un gesto mecánico, como si ese detalle pudiera devolverle la dignidad perdida. Sin embargo, sus ojos revelaban lo contrario. La derrota lo había marcado con una claridad que todos habían visto. Rhonda no avanzó hacia él, no lo acosó ni buscó prolongar su humillación. Simplemente se volvió hacia su hija, que aún permanecía en su asiento con la ropa empapada de pintura roja y el rostro manchado. Le tendió la mano, un gesto simple y lleno de una ternura que contrastaba con la tensión del momento. La muchacha dudó un instante, sorprendida por la repentina calma, y luego la tomó. Al levantarse, sus piernas todavía temblaban, pero se irguió con más firmeza que nunca. La madre pasó suavemente la palma por su hombro, ignorando el pegajoso rastro de pintura que se le adhirió a los dedos. La miró a los ojos y asintió, como diciéndole sin palabras que ya no tenía que agachar la cabeza. La muchacha, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar sin miedo, que la presencia de su madre había derribado el muro que la asfixiaba día tras día. Rhonda se volvió de nuevo hacia la clase y alzó la voz, no con violencia, sino con la seguridad de quien enuncia una verdad innegable. «Todos ustedes tienen una elección», dijo, recorriendo con la mirada cada rostro en silencio. «Pueden reírse de la crueldad, como lo han hecho hoy, o pueden aprender de lo que han visto. La verdadera fuerza no necesita humillar a nadie. La verdadera fuerza protege». Nadie se atrevió a replicar. Los ojos de los estudiantes bajaron poco a poco,
algunos llenos de vergüenza, otros con una nueva comprensión brillando en ellos. Incluso aquellos que habían reído más fuerte sentían el peso de esas palabras como un hierro candente en el pecho. El profesor, todavía tambaleante, intentó retomar el control. Esto es una falta de respeto, murmuró con voz entrecortada, tratando de sonar imponente. Pero nadie le prestó atención. La sala ya no le pertenecía. Lo habían visto caer. Lo habían visto incapaz de sostener el poder que tanto había presumido. Y ahora su figura parecía desprovista de toda grandeza. La sombra que había proyectado sobre ellos durante años se había disipado en un instante. Rhonda apretó con suavidad la mano de su hija y comenzó a caminar hacia la puerta. Los estudiantes se apartaron con la mirada, algunos siguiendo su paso con una mezcla de respeto y asombro. El sonido de sus pisadas fue lo único que se oyó hasta que el clic de la puerta cerrándose marcó el final de la escena. Detrás de ellas, el aula permaneció en silencio. Keating se dejó caer en la silla de su escritorio, respirando con dificultad, con las manos aún temblorosas. Su mirada se perdió en las manchas de pintura roja que brillaban en el suelo, como heridas abiertas que nadie podía ignorar. Sabía que su autoridad había quedado rota frente a todos y que jamás podría recomponerla. Los estudiantes, que solían salir riendo y empujándose después de cada clase, permanecieron quietos en sus asientos, procesando lo que acababan de presenciar. Algunos miraban sus teléfonos, inseguros de si debían borrar lo que habían grabado o conservarlo como testimonio. Otros intercambiaban miradas cargadas de preguntas. Todos comprendían que aquel día había marcado un antes y un después, no solo para la muchacha humillada y defendida, sino para la manera en que verían a su maestro de allí en adelante. La hija de Rhonda, mientras tanto, caminaba junto a su madre por el pasillo vacío. Sentía todavía el peso de la pintura húmeda pegada a su piel, pero por primera vez no se avergonzaba de ello. Aquellas manchas ya no eran solo símbolo de humillación, sino también de resistencia. Había sido testigo de cómo el miedo podía quebrarse y de cómo la fuerza verdadera se manifestaba no con golpes ni insultos, sino con palabras firmes y gestos claros. En el aula, el maestro roto permaneció solo, enfrentando la verdad que había evitado durante años. Su autoridad no era respeto, era miedo, y ahora que ese miedo se había desvanecido, no quedaba nada que lo sostuviera. La escuela entera no tardaría en enterarse de lo ocurrido. Los pasillos vibrarían con rumores y videos circularían entre los estudiantes y más allá, alcanzando a padres y maestros. Pero en ese preciso instante, el salón de la clase 204 ya nunca volvería a ser el mismo, porque los cimientos del poder de Keating se habían desplomado en un solo movimiento. El eco de la puerta cerrándose detrás de Rhonda y su hija aún flotaba en el aire cuando la clase, inmóvil, empezó a moverse poco a poco, como si despertara de un trance. El maestro Keating seguía sentado en su escritorio, con las manos temblorosas y la respiración pesada, incapaz de encontrar palabras para recomponer la escena. Los alumnos permanecieron en silencio, sin atreverse a levantarse, sin la risa que antes había sido su escudo. El aura de invencibilidad que había rodeado al profesor durante años se había desvanecido en cuestión de minutos, y en su lugar quedaba una figura derrotada, apenas reconocible. Los pasillos de la escuela comenzaron a llenarse con rumores en cuanto sonó el timbre. El incidente en la clase 204 se propagó como un incendio. Algunos estudiantes que habían grabado la escena en sus teléfonos compartieron fragmentos en sus grupos de mensajería. Otros corrieron de boca en boca, contando cómo Ronda Rousey había entrado, enfrentado al maestro, y lo había derribado con un solo movimiento. Para la hora del almuerzo, la historia ya era conocida por casi toda la escuela, y las versiones se multiplicaban, adornadas con detalles que la hacían aún más impactante. Algunos decían que el maestro había volado por los aires antes de caer, otros que había suplicado de rodillas. La verdad era menos exagerada, pero el efecto era igual de devastador. La autoridad de Keating estaba hecha añicos. En la cafetería, los grupos de estudiantes cuchicheaban en cada mesa. Algunos hablaban con entusiasmo, como si hubieran presenciado un acontecimiento histórico. Otros mostraban nerviosismo, preguntándose qué consecuencias tendría, si la escuela castigaría a la muchacha,
si el maestro presentaría una denuncia. La mayoría, sin embargo, coincidía en que lo ocurrido había revelado algo que muchos sospechaban, pero nadie se atrevía a decir. El profesor había cruzado todos los límites de lo aceptable, y alguien había tenido que detenerlo. Mientras tanto, Rhonda había llevado a su hija a casa después de la confrontación. La ayudó a quitarse la ropa empapada de pintura y a enjuagarse el cabello hasta que el agua roja dejó de correr por el desagüe. La muchacha se miraba en el espejo con ojos cansados, con la piel todavía teñida de un tono rosado. Su madre le habló con voz suave, acariciándole la cabeza con una paciencia que contrastaba con la firmeza que había mostrado en el aula. Le recordó que lo ocurrido no era culpa suya, que lo que debía avergonzar no era a ella sino al hombre que había abusado de su posición. La muchacha escuchaba en silencio, todavía abrumada por la mezcla de emociones, pero en su interior comenzaba a sentarse algo nuevo, algo parecido a la dignidad recuperada. Al día siguiente, cuando volvió a la escuela, la atmósfera había cambiado de manera palpable. El pasillo que antes era un corredor de burlas y susurros hostiles, ahora se abrió frente a ella con un respeto incómodo. Los alumnos que solían reírse de ella apartaban la mirada al pasar, y algunos incluso intentaban esbozar una sonrisa nerviosa o un saludo torpe. En las clases, el silencio se impuso. Nadie se atrevió a hacer bromas cuando levantó la mano con timidez para responder a una pregunta. Su voz todavía vacilaba, pero por primera vez no fue interrumpida por carcajadas. La ausencia de burla era un alivio extraño, como si la escuela entera hubiera comprendido que algo había cambiado para siempre. El propio Keating entró en el aula con un aire distinto. Su paso era rápido, su mirada esquiva, y ya no buscaba con tanto ahínco los rostros de los estudiantes para clavar sus comentarios sarcásticos. Dio la clase con una corrección forzada, limitándose a leer del libro y a escribir en el pizarrón. Su tono ya no tenía la seguridad arrogante de antes, y cada tanto se le quebraba la voz al intentar alzarla. Los alumnos lo escuchaban en silencio, no con la obediencia de antes, sino con una distancia fría, como si estuvieran mirando a un extraño. El maestro que durante años había gobernado con el látigo del sarcasmo ya no existía. En su lugar había un hombre debilitado, consciente de que había perdido algo que jamás recuperaría. La muchacha sintió esa transformación con cada clase. Notaba las miradas de sus compañeros, miradas cargadas de una mezcla de vergüenza y curiosidad. Ya no era la chica atrapada de sus burlas, sino la protagonista involuntaria de un episodio que los había dejado sin suelo. Algunos, con torpeza, comenzaron a acercarse. Un mediodía, mientras almorzaba sola en una mesa apartada, un grupo de estudiantes se le acercó. El primero, un chico que había reído fuerte cuando la pintura cayó sobre ella, habló con voz insegura. «Lo de ayer». «Fue demasiado», murmuró. «Estuvo mal. Tu mamá tenía razón». Ella lo miró en silencio, sin saber qué responder. Otro, con el rostro enrojecido por la incomodidad, añadió. «Nos reímos, pero no debimos hacerlo. Perdón». La muchacha bajó los ojos hacia su bandeja. Las disculpas no borraban lo ocurrido, pero algo en sus voces revelaba que decían la verdad. Después de un momento de vacilación, levantó la vista y contestó con suavidad. «No se disculpen conmigo. Recuerden lo que vieron. No lo permitan nunca más». Las palabras salieron de sus labios con más firmeza de la que esperaba. Al escucharlas, se dio cuenta de lo mucho que se parecían a las que había pronunciado su madre. Y al ver la atención con que sus compañeros las recibían, sintió por primera vez el peso de su propia voz. Mientras tanto, fuera del aula, las consecuencias para el maestro se multiplicaban. Los videos del incidente habían llegado a los padres y al consejo escolar. Las imágenes de la muchacha cubierta de pintura y de la intervención de Rhonda circulaban por todo el pueblo. Las quejas comenzaron a llover sobre la dirección de la escuela. Los intentos de Keating por justificar sus actos como un método pedagógico se derrumbaron ante la evidencia. En cuestión de semanas, el consejo decidió suspenderlo, y poco después llegó la noticia de su despido definitivo. Cuando la muchacha escuchó los rumores confirmados en el pasillo, sintió una oleada de emociones encontradas. Parte de ella se alegraba, porque sabía que ya no tendría que soportar su presencia ni sus burlas. Pero otra parte, más profunda, sentía una tristeza extraña.
no por él, sino por todo el tiempo perdido, por los años en que tantos alumnos habían sufrido en silencio bajo su sarcasmo y su crueldad. Lo que había ocurrido con ella fue el punto de quiebre, pero pensó en cuántos otros habían salido heridos antes, sin nadie que los defendiera. Aquella tarde, al salir de la escuela, encontró a su madre esperándola en el coche. Caminó hacia ella con paso más seguro que días atrás. Subió y se sentó en silencio unos segundos, hasta que al fin habló. «Ya no está», dijo casi incrédula. «Lo despidieron». Ronda la miró de reojo mientras encendía el motor. «Bien», respondió con calma, «pero recuerda que esto no termina aquí. Siempre habrá alguien que intente derribarte. Lo importante es que ahora sabes cómo mantenerte en pie». La muchacha asintió lentamente, mirando por la ventana el paisaje de su pequeño pueblo. Por primera vez, los pasillos de la escuela no se le antojaban una prisión, sino simplemente un lugar más que debía aprender a recorrer. La vergüenza seguía ahí. El recuerdo de la pintura aún la hacía estremecerse, pero junto a esa herida había nacido otra cosa, un germen de fuerza que no conocía en sí misma. Esa noche, frente al espejo de su cuarto, volvió a verse reflejada. El mismo cabello rojizo, los mismos ojos claros, pero ya no era la misma chica que había deseado desaparecer bajo su pupitre. Se acercó al cristal, apoyó los dedos contra el frío y murmuró en voz baja. «Puedo mantenerme en pie». Las palabras se clavaron en ella como una promesa. No sonaron como un deseo, sino como una certeza. Al día siguiente, al entrar en la escuela, caminó con la cabeza un poco más erguida. Los pasillos estaban llenos de estudiantes que murmuraban y la miraban, pero ya no sentía el mismo peso que antes. El silencio de ahora no era un castigo, era un espacio abierto en el que podía moverse sin miedo. Los ecos de las risas crueles habían sido reemplazados por algo distinto: respeto, curiosidad, incluso admiración. Ronda la esperaba de nuevo al final de la jornada. Sentadas juntas en el porche de su casa esa tarde, con el sol descendiendo en el horizonte y tiñendo el cielo de dorado y carmesí, la madre le habló con una sonrisa tranquila. «Lo hiciste bien», dijo. La muchacha se sorprendió. «Pero fuiste tú quien lo detuvo». «Yo estuve allí porque me necesitabas», respondió Ronda, posando una mano en su hombro. «Pero tú regresaste a la escuela. Tú seguiste adelante. Eso solo podías hacerlo tú». La muchacha sonrió por primera vez en mucho tiempo. No con timidez, sino con orgullo. El mundo seguía siendo un lugar difícil, lleno de pruebas, pero ya no se sentía atrapada. Había descubierto que la dignidad podía recuperarse, que la fuerza podía ser silenciosa pero firme. Y mientras el sol desaparecía lentamente en el horizonte, supo que su vida había cambiado para siempre. No era el final de su camino, apenas el inicio. Un nuevo comienzo en el que las palabras de su madre resonarían siempre. La verdadera fuerza no humilla. La verdadera fuerza protege. Si esta historia te conmovió, no te detengas aquí. Suscríbete ahora mismo para no perderte los próximos relatos que tenemos preparados. Mientras esperas, mira los otros videos que aparecen en tu pantalla. Cada uno guarda giros y lecciones que no te imaginas. Y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares, porque historias como esta merecen ser escuchadas en todas partes.